En este tiempo hemos entendido claramente que aquellos que pensaban o que creían que por sus propias fuerzas podían alcanzar algo, se han confrontado con diferentes circunstancias. La pandemia de estos últimos años hizo que podamos entender que por más indestructibles que nos creamos, por más fuertes que nos creamos, por vigorosos que seamos, nuestra vida corría riesgo frente a un pequeño virus. Por otro lado, en estos tiempos estuvimos experimentando rumores de guerra y hoy ya estamos padeciendo una guerra. Las guerras traen grandes consecuencias inmediatas, pero traen grandísimas consecuencias a posterior. Y estamos entendiendo que se está sembrando en favor de la miseria, en favor del dolor. Y hoy podríamos nosotros acomodarnos a determinadas situaciones y decir, bueno, lo importante es que no me toque de cerca, lo importante es que no sea yo el que lo padezca o un familiar. Y lo importante para nosotros hoy sería decir, bueno, yo pude haberme contagiado, pero salí de esa situación, pero otros quedaron con dolor, otros despidieron a un ser querido, algunos quedaron afectados de diferentes maneras, y seguramente con el tema de la guerra será lo mismo. Eso hace que nosotros comencemos a dar explicaciones en nuestra oración y a contarle a Dios que no tenemos fuerza, y eso por supuesto que está bien. No hay nada mejor que una oración sincera, con un corazón quebrantado, que le diga, Señor, débil soy. Cuando leíamos la semana pasada, al final de la prédica, que Isaías dijo, Señor, me horrorizo de estar en tu presencia, miserable de mí. No puedo permanecer vivo frente a vos por la clase de hombre que soy. Y un rato más tarde, después de la ministración del Señor, estaba diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entiendo yo que el pasar tiempo con Dios, el exponernos frente a su gloria, hace la obra en nosotros. Así que alguno de nosotros hoy seguramente llegó con un ánimo de victoria y está encendidísimo. Y alguno otro seguramente está padeciendo un ánimo de derrota. Hay un manto sobre él que pesa, que no lo deja avanzar, que lo hace sentir que todo aquello que parecía ya alcanzaría no va a poder ser alcanzado. Y quiero hablar de justamente esto, de qué estamos haciendo nosotros para unirnos a lo que Dios quiere hacer en favor de nuestras vidas. Porque tenemos un Dios grande. Las dos últimas canciones estuvieron de alguna manera motivándonos a creer la grandeza de este Dios, de saber que Él nos favorece y que la idea es que nosotros tenemos que lograr que eso se manifieste. Y algunos de nosotros estamos creyendo que el Dios que no es deudor de nadie me está debiendo un milagro, me está debiendo la provisión, me está debiendo su toque en el matrimonio, me está debiendo, y allí usted puede poner lo que quiera decir, que en su corazón ha guardado, y que posiblemente por una ética cristiana jamás diría públicamente. Entonces, la idea es que algunos de nosotros vamos delante de Dios y no tomamos nuestra posición y no decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer? No decimos, Señor, estoy dispuesto, sino que vamos delante del Señor y comenzamos a justificarnos. Y comenzamos a decir, hasta acá llego, no tengo más fuerzas, tengo vicio, estoy atado, me porto mal, caigo y vuelvo a caer. Otra vez, estoy lleno de demonios, vengo, oran por mí, soy libre. Y salgo a ver si puedo jugar con uno sin que me contamine y termino endemoniado de nuevo. Y ese es el ciclo. Hasta que, por supuesto, ese ciclo tiene un único fin. Y yo, por gracia, entiendo que será la misericordia de Dios, pero claramente puede ser el de la muerte. Por eso, la idea es que nosotros tenemos que hacer algo.
Míralo al que tenés al lado, decirle, tenés que hacer algo. ¿Cuántos de los que estamos acá, alguna vez en el trabajo, en la escuela, frente a autoridades, dijimos, yo hago lo que puedo? Algunos, es más, lo hacen más general, una voz más sindical. Se hace lo que se puede. Y entonces justificamos que no alcanzamos algunos logros, no llegamos a algunas metas, no cumplimos con algunas cuestiones, porque hice todo lo que podía. Quiero decirte que de haber hecho todo lo que podías en combinación con Dios, serías un perfecto éxito en las manos del Señor. En las manos del Señor. Marcos 10, versículo 27, dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Para Dios. Contale al que está al lado por si no conoce tanto, decirle, para Dios no hay imposibles. La idea de compartir esta palabra es que podamos entender que si de verdad estamos haciendo lo posible, el Señor se va a encargar del resto y vamos a tener victoria en el nombre de Jesús. Dice la palabra en Juan 11, versículo 43 y 44, para no leer todo porque ustedes son conocedores de la Biblia y se van a saber poner en contexto. Lázaro estaba enfermo, las hermanas pidieron ayuda, pidieron que lo visite para orar. Dijeron, viene el Señor, pone la mano y la enfermedad sale de su cuerpo. Pero no vino, no llegó, se murió. Lo llevaron a la tumba, lo taparon con una piedra, pasó un tiempo, un día, dos, y no llegaba. Y hasta que llega Jesús, pero Lázaro estaba muerto. Quizás esto tenga algo que ver con alguna situación que te tocó vivir, que estás viviendo, algo que estabas esperando, algo que ya dijiste, se está muerto. Algo que dijiste, si hubiese pasado cuando yo tenía 20, estaba bueno, pero todo el tiempo que pasó ya no tiene sentido. Alguno dirá 30, otro dirá 40, otro 150, no sé qué es lo que está pasando, pero yo quiero decirte que posiblemente si llegue Jesús, va a haber un milagro. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió, contale que está al lado, el muerto salió, con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. El Señor dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Decirle al que está al lado, el muerto se las tomó. Entendemos que Dios quiere hacer milagros, pero había que interactuar con el Todopoderoso. Hoy vamos a aprender acerca de lo que nosotros tenemos que hacer en lo natural para que Dios intervenga en lo sobrenatural. Lo primero que nos enseña los textos que estuvimos leyendo, estos versículos, lo primero que nos enseña es que debemos orar por otros. No solo por mí, no solo te cumplo con una oración más o menos armada. Alguno dirá, yo le rezo un Padre Nuestro y arranco bendecido. Yo, bien, mientras que no sabe ave, pero yo te digo, tenés que hablar con Dios. Míralo al que está al lado y tirale un piropo, decirle, vos sos de conversar con Dios. Si no es verdad que sea profético, aunque sea, pero decí al otro del otro lado, y vos ni te cuento. Me acordé de Aida cuando dije ni te cuento. Pero Aida era mi suegra. Así que entiendo entonces que hoy el Señor quiere enseñarnos algunos pasos. Y yo quiero poner los dedos así. Yo quiero enseñarte paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Es decirle al que está al lado, vaya a saber cuántos pasos. Otra frase más de Aida. Así que entonces entiendo que el Señor quiere instruirnos. Juan 11, versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra. Decirle que está al lado, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo al Padre, gracias te doy por haberme
oído. Dios dice que está a punto de resucitar tu Lázaro. Dios dice que Él está operando para que esto suceda, pero algo tenés que hacer. En este caso, lo que vos tenés que hacer es hablar con Dios. Dios está esperando encontrarse con vos en la intimidad, charlar con vos, que no solamente sueltes frases repetitivas, reiterando que necesitas cosas delante de Él en lo personal y salir de la presencia, sino que te quedes junto a Él y que charles con Él y que quebrantes tu corazón y que alcances la gracia y la misericordia que Dios tiene para tu vida. Decirle que está al lado, viene el milagro en el nombre de Jesús. A veces oramos pidiendo al Señor que haga lo natural y el Señor ha dejado claro a través de la palabra y a través de infinidad de textos que vamos a estar seguramente viendo algunos de ellos, que Él hace todo lo que resta, pero hay algo que el Señor espera de mí. El Señor espera que yo ore para que Él haga un milagro. El Señor espera que yo hable para que alguien se convierta. El Señor espera que yo active la gloria y la gloria baje y todos sean llenos del Espíritu Santo. El Señor espera que yo vea a un enfermo, me compadezca y declare sanidad en el nombre de Jesús. Y cuando yo confieso que por sus llagas alguien es sanado, será sano en el nombre de Jesús, porque Él está de acuerdo con esto. Ahora, el Señor no es alguien que sigue nuestros caprichos. Cuando nosotros oramos, lo que estamos diciendo es: Señor, yo estoy de acuerdo con lo que vos estableciste. Cuando oramos de acuerdo a la palabra que hemos soltado, la palabra rema, lo que estamos diciendo es que hay una parte que nos toca a nosotros. El Señor dice: yo me encargué de que la cosecha esté lista. Si había que morir e ir al infierno, fui. Si había que arrebatar las llaves de la muerte, las arrebaté. Si había que levantarme y andar en gloria por la tierra delante de los testigos, anduve. Y si había que ascender al cielo para estar con el Padre y que sucedan cosas gloriosas, yo lo hice. Ahora te toca a vos, decirle que tal ahora te toca a vos. Así que somos nosotros los que tenemos que creerle a Dios y comenzar a operar en el poder de su santo nombre. Cuando oramos diciéndole: Dios, manda obreros a la mies, el Señor, no sé, no puedo interpretar la cara con que nos debe mirar, pero me dice: ¿y vos qué vas a hacer? Socio, te dice el Señor. Socio, ¿y vos qué parte estás haciendo? No sé qué estás haciendo, pero creo yo que cuando el Señor dice eso, está diciendo: gana a alguien, discipulalo, guíalo y envíalo. Lo que está diciendo es: necesitamos obreros, gana gente. Todos los que estamos aquí, porque los de la mañana, más de la mitad no había evangelizado. Todos los que estamos aquí, ¿cuánto evangelizaron a alguien esta semana? Pues teníamos un desafío. Bien por esas manos sinceras. Esas 4 manos. ¿Cuántos van a evangelizar esta semana? Aleluya. El Señor te puso como testigo. El Señor quiere que muestres su gloria. Vos tenés que evangelizar, cada uno de nosotros. A veces las palabras pueden generar confusión. Nosotros hicimos un desafío para que cada célula tenga un nuevo discípulo, una familia nueva en este mes. Pero para que haya una persona nueva, que esté afirmada, que esté firme en la célula, que represente una familia que es ganada para Cristo, va a haber que hablarle de Cristo a muchos. Y mientras que en la célula cada uno de los integrantes, mientras que la iglesia, aunque no esté en célula, le habla de Cristo a alguien, estamos motivando a que vengan a Cristo. Luego va a permanecer, se va a quedar y será hecho un hombre, una mujer de Dios para ser usado en el nombre de Jesús cuando esté firme. Pero muchos son los llamados y algunos son los escogidos. Somos nosotros los que tenemos que encargarnos de llamar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Contale al que está al lado: esta semana no me para nadie. Aleluya. Vos contestale: amén. Lo segundo que aprendemos es que alguien tiene que mover la piedra. Contale al que está al lado: alguien tiene que trabajar. Desde el 38 al 41 del capítulo 11 de Juan leíamos entonces y entendemos que Dios no va a hacer las cosas que nos tocan hacer a nosotros. Lo que no toca a nosotros lo hacemos nosotros y lo demás lo dejamos al Señor. Si queremos ver cambios, tenemos que hacerlos
somos nosotros los que generamos cambio. Si yo estoy determinado a que Dios se mueva a través de mi vida, tengo que ubicarme en el lugar correcto y lucir correctamente y permitir que fluya esa gloria a través de mi vida. Si yo estoy deseoso de que el Señor me prospere, yo tendré que hacer algunos cambios de tal manera que yo no sea un saco roto. Si yo estoy deseoso que el Señor haga una obra de sanidad en mi vida, yo voy a estar de acuerdo en actuar como corresponda para que de alguna manera yo esté diciendo: quiero honrarte, Señor, y soy buen mayordomo de la salud que me diste, trato de cuidarla para pedirte entonces que intervengas con poder en favor mío. Pero yo tengo que hacer la parte que me toca a mí. Dios necesita manos en este cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Y si declaramos que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que operar de acuerdo a lo que la cabeza, que es Cristo, está diciendo. La idea es que podamos entender que tenemos que ser manos, pero manos que están dispuestas a apartar esa piedra para darle lugar a ese Lázaro y pueda salir en victoria. Esa piedra puede ser una actitud incorrecta, falta de fe, puede ser temor, puede ser una persona que está estorbando una relación. Yo soy el que tengo que generar ese cambio. Hay piedras que mover para que haya milagros en nuestras vidas. Y tengo que pedirle al Espíritu Santo que ponga claramente en mí las fuerzas para que yo tome decisiones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado: voy a volar la piedra. Jesús sintió compasión por Lázaro, lo decía el texto. La idea es que nosotros no tenemos que ignorar a aquel que está en dificultades. Quizás alguien depende de vos. Quizás hay un familiar que está en los últimos momentos de su vida. Necesita tu mensaje, necesita preparar su vida eterna, necesita ser sano aquí en la tierra, necesita tu consejo. Quizás hay un vecino que necesita que vos le hables de alguien que puede sanar su matrimonio, que puede librarlo de todo el mal que está padeciendo. Quizás hay gente que está hundida en los vicios y lo que menos necesita es que vos te caigas. Lo que necesita es que vos estés más fuerte que nunca y luzcas a Jesucristo. Por eso es importante que hoy podamos tomar decisiones y saquemos toda piedra en el nombre de Jesús. También aprendemos que llegado el momento hay que sacar las ataduras y entendemos entonces lo que dice el texto. Dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Versículo 43 y 44 dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en el sudario. Jesús les dijo: desatarle y dejarle ir. Lázaro apestaba. Y a pesar de esto, los que fueron enviados por Jesús tuvieron que ir. Yo no quiero hablar del estado de putrefacción que puede tener un cadáver después de tantos días, con ese clima, en ese lugar, en una cueva, y lo que pasaría. Pero sin embargo, lo que estaba pidiendo el Señor era que quitaran eso que no le permitía la completa libertad. Una parte te toca a vos. Quizás hay alguien que apesta alrededor tuyo. Quizás hay alguien que no tocarías ni loco, pero el Señor te está diciendo: desatalo y que se vaya libre en el nombre de Jesús. Las ataduras significan falta de prosperidad, falta de libertad, falta de manifestar expresiones. Y quizás hay alguien que hasta te disgusta, te choca, no te cae bien. Y todo esto es porque está putrefacto y atado. Vos sos el que puede cambiar esa relación. Sos el que puede darle libertad en el nombre de Jesús. Debemos entonces ser movidos por la compasión, así como el mismo Señor fue movido. Y debemos actuar de acuerdo a las órdenes de Dios. La pregunta sería, y ahora te pido que te lo preguntes a vos mismo: ¿puede Jesús contar con vos? Pregúntatelo a vos mismo. Fernando, ¿puede contar Jesús con vos? No me preguntes a mí, pregúntatelo vos. Decí tu nombre y pregúntalo. Deberías vos decir: ¿puede contar Jesús conmigo? Pregúntatelo.
Bien, señorita Zulma. Vamos de nuevo. ¿Puede contar Jesús conmigo? Más fuerte, que escuche el Señor. Y ahora cada uno levanta la voz para decirle: contá conmigo. Aleluya. Entendemos que el Señor quiere hacer lo imposible, pero es necesario que vos hagas lo posible. El Señor quiere resucitar a un muerto, pero necesita que vos corras la piedra y que le quites las vendas. El Señor está esperando que vos hagas lo sencillo para hacer lo sobrenatural, y estamos listos hoy para decirle al Señor: sí, lo haremos en el nombre de Jesús. Cuando Dios nos diga a nuestro espíritu que nosotros oremos por alguien que está enfermo, no tenemos que dejar para otro día, no tenemos que decir no estoy en condiciones, no tenemos que decir que ore otro, que vamos a llamar al pastor, vamos a llamar a un líder. Lo que tiene que pasar es que yo tengo que tomar autoridad como creyente en Jesucristo y orar por aquel que está en necesidad, La idea es que si el Espíritu Santo nos llama y pone en nuestro corazón una palabra para que sea alguien motivado, para que alguien sea desafiado, tengo que obedecer al Señor en el nombre de Jesús. Si el Espíritu Santo está expectante porque yo me acerque a alguien, yo no me tengo que escapar por mis limitaciones, por mi vergüenza, sino que tengo que entender: a mí me toca la más fácil, yo solamente tengo que ir y el Señor lo va a hacer. Y el Señor lo va a hacer. Así que no detengamos el impulso del Espíritu Santo. Seamos capaces de responder en fe en el nombre de Jesús. Responder en fe en el nombre de Jesús. Porque todo es posible para Dios. Dice la palabra en Lucas 18, versículo 27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. También entendemos por la palabra que el Señor dice: porque nada hay imposible para Dios. Contale al que está al lado: nada hay imposible para Dios. Todo es posible y nada hay imposible, y entonces nosotros tenemos que cambiar la forma de mirar. Ya no tener una mirada humana. Cuando yo miro humanamente, lo que veo es que de algunas situaciones, sin ser sabios, no se puede salir. De algunas situaciones, sin ser ricos, no se puede salir. De algunas situaciones, a veces creo que es necesario escaparse. Pero cuando miro con la mirada de Dios, comprendo que el Señor todo lo puede. Y muchas veces hago mía alguna expresión de Pablo en Filipenses y digo que yo también todo lo puedo en Él que me fortalece. Así que tendré que tomar decisiones y actuar de acuerdo a lo que Dios me llama a hacer. No tengo que mirar con mis propios ojos, sino que tengo que mirar con los ojos de Dios y creer que Él se va a encargar de hacer lo imposible. Y el Señor puede hacer lo imposible hoy. Poca fe. Vamos de nuevo. Ministrarlo, poné la mano en el hombro de que está al lado y decirle: dale fe, Señor. Ahora sí, ahora sí. El Señor puede hacer lo imposible hoy. Aleluya. Míralo, vos decís: estás lleno de Dios. Aleluya. Jesús hizo millones de cosas que parecían imposibles desde el nacimiento hasta este día. El Señor sigue operando con poder. Hoy, en respuesta a nuestra oración, puede hacer algo poderoso. Leemos en la Biblia que Él fue capaz de dividir el mar rojo, que el Señor fue capaz de detener el sol y la luna en un solo lugar para que el día fuera más extenso, casi 24 horas o 24 horas, para que sucedieran cosas como que un reloj retrocediera, marcando la sombra en retroceso. Entendemos que el Señor puede hacer cosas gloriosas y todo eso que hizo, todavía Él lo puede hacer. Él dijo que aún a través de nosotros lo puede hacer. La Biblia dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las cosas, las mismas obras que yo hago, Él. Y esto está hablando de vos, de mí. Las hará también. Y declara: y aún mayores
las hará, porque yo voy al Padre. Juan 14, versículo 12. El Señor tiene intenciones de hacer cosas mayores. El Señor no puso un techo, no puso un límite. El Señor no dijo, lo que yo hice fue grande y ahora lo que hacen ustedes es como para ir zafando. El Señor lo que dice es, vienen cosas mayores, porque ahora yo estoy con el Padre y ustedes hacen lo que se puede hacer acá en la tierra para que yo haga desde el cielo lo que aquí no se puede hacer. Tengo que estar dispuesto a creerle al Señor. Esa es la iglesia que trastorna, que transforma, que alcanza gracia donde no la hay. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir a Cristo, posiblemente quedemos como alguien más que iba a la iglesia, como alguien más que cambió mucho, como alguien más que era buena gente, alguien más que tuvo un cambio. No sabes cómo se viste ahora, qué elegancia, pero solo eso. Yo quiero ser de los que marcan, los que trastornan, los que generan un nuevo tiempo en el nombre de Jesús. Y todos los años que Dios nos dé aquí en la tierra, tenemos que hacer algo, tenemos que pedirle a Dios. Y quizás no sea inmediato, quizás sea mañana, quizás sea hoy mismo, pero Dios va a hacer cosas mayores que las que Él hizo a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Él nos prometió que respondería a nuestras oraciones. Si nosotros pedimos cosas imposibles, Él tiene respuesta. Dice Juan 14, versículo 13, el siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo debo estar obediente a la palabra. Versículo 14 del mismo capítulo 14 dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Decirle que está al lado: si algo pedís en su nombre, Él lo hará. Debo entender entonces que se trata de interactuar con Jesús, de ser parte de ese equipo y dejar que Él fluya con poder. Tenemos que ver algunos ejemplos de la palabra, de cómo el Señor desde el principio tomó la decisión. A Él le plació asociarse con débiles, asociarse con lo que nosotros consideraríamos un inservible, con aquellos que no serían aprobados por los hombres, pero sí fueron aprobados por Dios. Por eso es que hoy estamos aquí, por eso es que hoy disfrutamos esto, porque aunque nadie vea nada en nosotros, Dios vio algo glorioso en nuestras vidas. Entendemos que Dios quiere hacer cosas grandes con gente pequeña, con gente que no resuena, que no tiene fama, que no tiene gloria propia, porque toda la gloria será del Señor. Nuestra gloria es ser los canales por los que va a fluir el poder de Dios para lo sobrenatural. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés, leo Éxodo 14, desde el 15 en adelante: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. De alguna manera lo que estaba diciendo es: ya oraste, entonces ahora camina por fe hacia el milagro. Algunos de nosotros nos quedamos con esto de volver a la oración y volver a la oración. Y Dios quiere esa comunión y ese diálogo, pero no ese monólogo donde vas todo el tiempo y le decís: Señor, haceme un puente, hace un túnel subfluvial para pasar del otro lado. Y con mi razón y mi lógica estoy pidiendo algo para pasar del otro lado. Y el Señor dice: ahora tenés que hacer tenés que tomar algunas actitudes. Vos ya oraste, empezá a caminar en pos de llegar al otro lado y yo me voy a encargar de hacer el milagro. El versículo siguiente le dice el Señor: alza tu vara y extiende tu mano. Se trataba de eso. Alza la vara, extiende tu mano y comiencen a caminar. Y el Señor levantó un viento. Dice entonces la palabra: y tú y los demás sean capaces de entrar, y los hijos de Israel por en medio del mar pasaron en seco. El versículo 16 dice: extendiendo Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová
que el mar se retirase por recio viento oriental y toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Hoy quizás sea el día donde Dios te llama a caer en cuenta que tu oración es válida, que tu oración no cayó en saco roto, que tu oración fue oída, pero está faltando que te atrevas a dar ese paso, a levantar la vara, a extender tu mano. Quizás hay algo que no alcanzaste porque estabas esperando que Dios te lo sirva. Y Dios ya lo consagró para vos. Y ahora tenés que extender la mano para tomarlo. El Señor le dio muchas cosas a su pueblo. Y algunas cosas tuvieron que ver con pelear batallas, levantarse contra ejércitos. Pero el Señor se encargó de estar con ellos. Y todo esto fue para que todo lo que se alcance y todo lo que se logre siempre nos lleve a darle la gloria a Dios. En cuanto a Josué, dice: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Versículo siguiente, 12 del capítulo 10 de Josué: y el sol se detuvo y la luna se paró. No está escrito en el libro de Jacer: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi en un día entero. Dios quiere hacerlo sobrenatural. Tenemos que estar dispuestos a ir delante de Él. Dice el texto, versículo 14: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. Habiendo, guarde esta frase en su corazón, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Ni siquiera habló de Josué como un sacerdote, como un escogido, un hombre que se dispuso a creer y Dios lo hizo. Y dice el texto completando que respondió Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hoy el Señor quiere cambiar tus días. Quizás hoy sea el día. Quizás este es el día. Quizás algunos de nosotros pueda guardar en el historial que no hubo un día como este día. Y si para algunos no es este el día, pueda comenzar a trabajar en su propio ser y en la relación con el Todopoderoso para entender que mañana viene un día que será inolvidable. Y si te atreves a creerlo cada día Dios tiene algo mayor para mostrarte. En aquellos días Ezequías, también dice el texto de Segunda de Reyes 20:10, cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, contale al que está al lado, se puso a orar: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. No quiero cambiar el sentido teológico que pudiera tener esta palabra. Vivimos en una dispensación de gracia y no se trata de
presentarnos delante de Dios con la obra para pedirle a Dios su favor. Dios en misericordia y por su gracia suelta sobre nosotros. Pero más allá de los logros que tengamos yendo a Dios, presentando la manera en que hemos vivido, ¿qué pasa ahí en nuestro corazón cuando podemos ir delante de Dios y decirle: Señor, la vengo haciendo bien, estoy en orden con vos, he renunciado a algunas cosas, me aparté de otras, y si viene una mala noticia, entiendo que hay propósito, pero nada de lo que pase será por consecuencia de lo que yo hice mal. Y entonces el Señor cambió de parecer y dice: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración. Contale al que está al lado: Dios oye la oración. Y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. No quiero pegarme con esto de que lo que yo haga trae consecuencias generacionales, pero sin duda, si yo me lleno del amor de Dios y ministro el amor de Dios en mi casa, el amor de Dios respaldando con mis actitudes ese amor, hará que las próximas generaciones tengan continuidad en esa gracia y en ese amor. Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Y respondió Isaías, capítulo 20, versículo 8: esta señal tendrás de Jehová, que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Estamos hablando de un reloj de sol. Y para poder ser prácticos y poder interpretar la situación, más que explicar cómo funciona el reloj de sol que todos conocemos, tenemos un reloj aquí en el templo y las agujas funcionan hacia un solo lugar. Y si el Señor por su promesa dice que va a retroceder algunos minutos para que yo lo pueda tener como señal, yo seré testigo de que las agujas vuelven en sentido contrario sin que nadie las toque, más que el poder de Dios. Dios hace señales solamente para confirmar que está de nuestro lado y que tiene intención de favorecernos. Así que entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá, 10 grados atrás. El Señor sigue operando de la misma manera. El Señor está llamándonos a hacer lo posible y Él hará lo que sea imposible. Ahora, hacer lo posible también demanda de fe, porque todos nosotros sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero no todos lo hacemos. Necesitamos estar involucrados con Dios de tal manera que nuestra fe sea renovada de continuo y yo pueda ser aquel que Dios espera que sea en obediencia. Le dijeron los apóstoles, Lucas 17, versículo 5, aumentanos la fe. Y hoy alguno de nosotros podría estar deseoso de esto delante del Señor. Y podríamos decirle juntos: Señor, aumentanos la fe.
La fe que Él puso por medida en nosotros funciona y alcanza, por pequeña que sea, para cosas gloriosas. Pero activar esa fe en nosotros tiene que ver con un don del Espíritu Santo. Y esto llega en medio de la búsqueda, del clamor. Y cuando el Espíritu Santo desciende y nos visita con ese don, somos capaces de avanzar creyendo. Esto que dice en 1 Corintios 12, 9, es el don de Dios, es el obsequio que Dios tiene para tu vida. Una manera de creer que es distinta. Lucas 17, versículo 6 dice: entonces el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, que es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y te obedecería. Si fuéramos capaces de poner a funcionar esa pequeña fe a través del don del Espíritu Santo, pasarían cosas gloriosas. Podríamos entender que el Señor se está refiriendo a nosotros y todo lo que podríamos hacer por la fe si creemos en cada una de sus promesas y en su palabra. Dice en Marcos 11, versículo 12, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Decirle al que está al lado: tened fe en Dios. Y esta expresión está ligada a la manifestación de Dios a través de nuestra fe. Lo que está diciendo, en otras palabras, tener una fe al estilo Dios. Tener una fe divina en tu cuerpo terrenal. Tener una fe que te active de tal manera que creas lo que sobrenaturalmente puede llegar a pasar como una realidad. Porque de cierto os digo que cualquiera, y en esto estamos vos, yo, cualquiera, que le dijese a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare, decí conmigo, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Quiero avanzar, pero no puedo dejar de marcar en este texto de Marcos 11, 23, que hay que decir, hay que declarar, hay que decretar en oración. Y cuando nos empezamos a involucrar, el Señor está diciendo: y todo aquel que diga, y todo aquel que se atreve a decir, pero inmediatamente corrige para perfección. Y dice: aquel que con la boca está diciendo, también tiene que estar libre de duda en su corazón. No se trata de soltar palabras nada más. Se trata de estar creyendo con todo nuestro ser lo que estamos diciendo para la gloria de Dios. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. Aleluya. Por tanto, os digo, dice el versículo 24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Hacé conmigo: y os vendrá. Aleluya. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Quizás sea bueno que meditemos en la grandeza de esta promesa de Jesús y pidamos a Él tener la fe de Dios, tener la clase de fe de Dios. Él vive en nuestros corazones. Nosotros nos llamamos cristianos porque lucimos a Cristo, porque nos parecemos a Cristo, porque nuestro proyecto es alcanzar esa estatura. Y hemos entendido que aún cosas mayores que las que Él hizo vamos a hacer, pero tenemos que estar determinados como iglesia a creer con todo nuestro corazón. La clase de fe de Dios que Él está esperando en nosotros es la que nos va a hacer a nosotros partícipes de los hechos imposibles en el nombre de Jesús. Dios está dispuesto hoy a hacer una obra poderosa en nuestro favor. El Señor quiere inspirarte a que puedas caminar como Él caminó sobre las aguas, a multiplicar los panes y los peces, a que tu sombra sane enfermos cuando vos pases cerca de ellos,
es reprender tormentas y que las tormentas se detengan. Porque el Señor te está llamando a creer que Él puede hacer cosas mayores a través de tu vida. Marcos 10:27 nos decía: entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo que es imposible para los hombres de Dios es posible, porque nuestro Dios es todopoderoso. En un suceso que relata Mateo 17, dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús, en el versículo 16 del capítulo 17 de Mateo, reprendió a sus discípulos porque no lo sanaron. El Señor quiere que vos actúes. El Señor está esperando que nosotros nos involucremos. Dice: respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa. La incredulidad no permite. Ellos hablaron, sí hablaron. Ellos oraron por el enfermo, sí oraron por él. Ellos quisieron liberarlo, sí quisieron, pero no pudieron. Había duda en su corazón. El Señor había descubierto esta situación y entonces declaró a esta generación incrédula. Y la incredulidad te une a la perversidad. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, dijo el Señor. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza y dijeres a este monte: pásate de aquí allá, se pasará, y nada os será imposible. Vemos la importancia de orar y ayunar en este pasaje también. En el versículo 26 dice: mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En el versículo 21 del capítulo 17 cierra diciendo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y no estaba hablando de los demonios que estaban sobre ese muchacho, sino que estaba hablando de la incredulidad. Me gustó ver casi 50 familias representadas en el Zoom que hicimos el viernes, cerrando la semana de ayuno y oración. Y disfruté que seamos todos los que estábamos, pero creo que vamos a hacer muchos más la semana próxima. Y entiendo que necesitamos este tiempo de ayunar, de orar, de charlar con Dios, de ponernos de acuerdo en cuántas cosas sobrenaturales van a pasar a través de mi vida y creer que Dios va a hacer cosas grandes en su nombre. En su nombre. Así que estemos dispuestos a ayunar y a orar, a tener diálogo con el Señor, para que entonces esté fuera y lejos de nuestra vida todo espíritu inmundo de incredulidad que empieza a tejer y a hacer su nido en nosotros a través de diferentes circunstancias. No importa cómo haya llegado, no importa cómo haya comenzado, lo que importa es que Dios hoy te hace libre en el nombre de Jesús. Quizás no necesites analizar tanto, sencillamente puedas decir: siento que me enfrié, que me quedé, siento que estoy decaído, siento que no oro como antes, siento que no me atrevo a clamar por cosas sobrenaturales, me da vergüenza hablarle a la gente, estoy deteniéndome en algunas situaciones. Esto tiene que ver con una falta de fe, y vamos a cambiar esa falta de fe por recibir una renovación en el poder del Espíritu.
en el poder del Espíritu. Quiero ir a otro texto para que ya vayamos redondeando. Dice Jeremías 32, versículo 17. Oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Quizás ese es nuestro modelo de oración. Quizás alguien que estaba percibiendo algo de incredulidad en su vida pueda ir delante del Señor declarando que Él hizo el cielo y la tierra con su gran poder y que con su brazo extendido no hay nada que sea difícil para Él. Porque luego dice el versículo siguiente, y vino palabra de Jehová a Jeremías. Y hoy puede venir en este mismo momento palabra a nuestros corazones diciendo, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí y hoy podemos determinar que charlando con Dios las cosas serán diferentes, pero yo necesito ir a Él, necesito involucrarme con su gloria para que su gracia sea real sobre aquello que presento. ¿Quién no sabe que Dios puede hacer cualquier cosa? Pero si hay duda, debemos recordar la dimensión, el tamaño del Todopoderoso. Cada uno de nosotros pudiera contar su experiencia de duda. Cada uno de nosotros pudiera contar el momento en que pasó por ese valle tan difícil de transitar. Yo mismo tengo que ser sincero que en algún momento, en medio del esfuerzo, del trabajo, en medio de la administración, en medio de algunas situaciones, por ahí le puse límites a Dios a través de mi duda y entonces necesité ser corregido. Y si tuviera que ser corregido hoy, que sea el Señor, el Todopoderoso, que nos guíe al nivel máximo de fe, a la fe de Dios para la gloria de su nombre. Pues si vosotros, dice la palabra en Mateo 7:11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Está todo listo. Él quiere ministrarte, quiere bendecirte. Quizá alguno de nosotros hoy tenga que pensar en el tremendo amor de Dios hacia nosotros, en la manera que Él nos amó, para que entonces podamos creer que lo imposible puede ser posible. Dice Juan 3, versículo 16, un pasaje que hasta está ajado por nuestra manera de leerlo y pasarlo por encima, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:32, y ya nos ponemos a orar. El que no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando Jesús está de por medio, todas las cosas están en camino. Hoy es una oportunidad para levantar nuestra fe, para pedirle a Dios que nos visite con ese poder. Ponete de pie y vamos a estar orando juntos y le vamos a decir al Señor que estamos de acuerdo con su palabra. Comenzá a orar y decirle al Señor, Señor, estoy creyendo en lo que me decís, estoy creyendo en tu palabra. Señor, estoy creyendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Con tu propia voz decíselo, levanta tu voz para vergüenza del diablo, para la gloria de Dios, para inspiración de tu compañero de silla. Decilo bien en voz alta, Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para vos. Si querés repetirlo otra vez, si querés ministrarte a vos mismo declarándolo, declaralo nuevamente. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Señor, he entendido que debo orar por otros. He entendido que tendré que remover alguna piedra. He entendido que debo quitar las ataduras aunque haya hedor, y lo haré en tu nombre. He entendido
Y cuando yo me dispongo, lo posible comienza a ser realidad, el milagro comienza a suceder. Estoy creyendo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Señor, renová la fe de tal manera que yo pueda creer que hoy hay algo poderoso, que hay un suceso que va a marcar mi día. Estoy dándole comienzo a algo glorioso. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidiere en su nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Asha mandará vaquita, mandará vasaya. Poderoso Dios, move tu mano, extendé tu poderosa mano de tal manera que yo pueda creer que vos abrís camino donde no lo hay, que vos secás el mar para que yo avance en seco, que sos capaz de detener el sol para que el día tenga la duración que yo necesito y alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo. Estoy creyendo de una manera distinta. Visítame con tu gracia, visítame con tu unción, para que no haya otro día como el día que voy delante tuyo y confieso que yo haré lo mío para que vos hagas lo tuyo y lo imposible sea real en mi vida. Te doy gracias, Dios de oportunidades, porque aún preparás señales para confirmar mi fe, para auxiliarme en el nombre de Jesús. Dame la fe de Dios, dame el nivel de fe que necesito en esta noche. Auxiliame, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Comenzá a decirle: Espíritu Santo, llená de tu gracia mi ser. Espíritu Santo, ministrame con tu amor. Perdóname, Señor, perdóname si te dejé de lado, si dejé de hablarte, si dejé de oírte, pero ministrame con una fe nueva, con una fe renovada, con una fe que me empodere, con una fe que me haga propietario de lo sobrenatural, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy quiero usar esa pequeña fe que vos me diste de una manera gloriosa para que sucedan cosas que nunca antes han sucedido. Señor, hoy estoy creyendo que lo que pido orando, creyendo, lo recibiré y vendrá sobre mi vida, vendrá sobre mi vida. Si estás padeciendo alguna enfermedad, si estás en medio del dolor, si hay un problema familiar, si hay un problema laboral, si hay un problema que estés transitando en este tiempo, comenzá a levantar tu voz y comenzá a creer. Lleva esta situación delante del Santo. Empezá a declarar que aquello que pidas orando y creyendo, lo vas a recibir y vendrá, y vendrá. Todo lo que pidas orando y creyendo, viene. Todo lo que pidas orando y creyendo, viene sobre tu vida. Comenzá a decirle: Señor, venga lo sobrenatural, venga esa unción para la gloria de tu nombre. Ay, shamandarabaya, kamakitarabaya. Gracias, Jesús. Usharabambara.